Buenos días reiterados, mis hermanos. En lo que los hermanos diáconos recogen las ofrendas, vamos a ir buscando en nuestras Biblias. Filipenses capítulo 3. Queremos continuar hoy nuestra serie expositiva, edificando para la gloria de Dios. Esta vez en Filipenses capítulo 3, los versículos desde el 17 hasta el 21. Filipenses 3, 17 al 21. Hay un dicho que realmente es muy popular aquí en Cuba, y de hecho todo padre que se respete, que tenga ya sus hijos grandecitos, ha dicho alguna vez. ¿Saben cuál es? Dime con quién andas. Ven, que se lo saben. Todos lo hemos dicho o todos lo hemos escuchado de nuestros padres alguna vez, ¿verdad? Como padres nos interesa los modelos que están siguiendo nuestros hijos, velar si son buenos o si son malos modelos. Y Pablo es el padre espiritual de los filipenses y también tiene ese mismo interés, velar por qué modelos están siguiendo sus hijos filipenses. Hasta el día de hoy, Pablo nos ha estado abriendo su corazón una y otra vez a lo largo de la carta. Su enfoque de vida se resume en el capítulo 1, el verso 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, en resumidas cuentas, vive para Cristo. Su deseo, de hecho, es conocerlo más todavía. Por eso prosigue a la meta y por eso también anima a los filipenses a que tengan el mismo sentir, el mismo pensar, la misma actitud que hubo en Jesucristo. Pablo, de hecho, en el capítulo 1, ora para que en el día de Cristo ellos puedan presentarse irreprensibles ante Él. Se siente gozoso aún estando preso porque Cristo está siendo predicado, está siendo anunciado. Pablo vive como quien tuviera, de hecho, el día de Cristo justo delante de él. No es como los otros, que buscan lo suyo propio, sino que él más bien busca lo que es de Cristo Jesús. Él no se gloría en nada, no se gloría en su pasado, no se gloría en nadie más que solamente Jesucristo. Ese es el apóstol Pablo que hemos visto en la carta a los filipenses. Y te digo todo esto para que con esa información, ahora sí, leamos a partir del verso 17 hasta el versículo 21 del capítulo 3. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde no hay apagones, por cierto, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amado Dios, gracias, porque tú eres soberano, Señor. Gracias porque ahora podemos mirar hacia lo eterno, hacia lo celestial y cobrar aliento en nuestras circunstancias, Señor. Gracias porque cuando todo cambia en este mundo, tú permaneces fiel, Señor. Por eso queremos poner hoy las miradas en las cosas de arriba. Aliéntanos por medio de tu palabra, aliéntanos por medio del Evangelio, aliéntanos, Señor, por medio de Jesucristo en esta mañana. Y que sea Él, delante de nuestros ojos, magnificado, glorificado, exaltado, para que al salir de este lugar, Señor, a la luz de tu Evangelio y en el poder de tu Espíritu, también Él siga siendo exaltado en nuestra vida, Señor. Guíanos, háblanos, sosténnos en esta hora, Señor. Ayúdanos a ser humildes y obedientes a tu voz. Ayúdanos, danos un espíritu humilde, enseñable, Señor. Un espíritu presto para buscar lo que es agradable a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Solo para comprobar, ¿me escuchan ahí atrás? ¿Se me escucha más o menos? Dicen por allá que no. Van a forzar un poquito más. Todo esto que vimos acerca del corazón de Pablo es bueno entenderlo porque en el versículo 17 dice, sed imitadores de mí. Y pudiéramos quizás pensar que Pablo es un ególatra, que Pablo quiere reproducirse en pequeños Pablo
a lo largo de todo Asia Menor, pero es diferente a eso. Una mejor manera de ver este pasaje o de traducir este texto es que Pablo está diciendo, sean coimitadores conmigo. ¿Y a quién está imitando Pablo? A Jesucristo, obviamente. Entonces, lo que está haciendo Pablo es llamar a los filipenses a que se pongan a su lado y juntamente con él imiten a Jesucristo. Este Pablo entonces es un imitador de Cristo, llama a los filipenses a que sean imitadores de Cristo juntamente con él, porque Pablo no es el modelo, sino que Cristo es el modelo. Ahora, como el propio Pablo nos llama en esta sección, él no lo ha alcanzado todo, él todavía no es perfecto, él no ha llegado todavía a la meta, pero su deseo, hermano, su deseo de imitar a Cristo, de seguir a Cristo, de ver a Cristo formado en él, es digno de imitar. Y hay algunos que ya han tomado ese llamado de Pablo. Al final del versículo 17 dice, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Quiénes son estos que vemos en la carta? Bueno, por un lado, vemos que Timoteo está imitando a Cristo porque está dispuesto a sacrificarlo todo por causa del Evangelio. Otros buscan lo suyo propio, pero Timoteo busca lo que es de Cristo Jesús. Epafrodito, de hecho, tiene en poco su vida porque la expone por causa nuevamente del Evangelio de Jesucristo. Pero hay otros que, a diferencia de aquellos que predican por contienda, en el capítulo 1 dice que ellos predican por amor, ellos predican y abren sus bocas para hablar la palabra sin temor, para dar a conocer también a Cristo de buena voluntad. Entonces, los hermanos en Filipos deben seguir a Pablo y a los que son como él, en ese enfoque de vida, en ese enfoque hacia lo eterno, en ese enfoque que no es terrenal en absoluto, sino que, como leíamos en Colosenses y hemos cantado también, mira hacia esa ciudad de Dios que está prometida a nosotros. Tenemos los ciudadanos de los cielos y Pablo y el ejemplo que él está dando a los demás, tenemos un reino eterno por recibir. Y se anima a estos cristianos a que mantengan eso a la vista, ese reino eterno y celestial, porque al mirar hacia ese lugar, su conducta será diferente, su conducta vendrá a ser como la conducta de Cristo. Y ese solo verso, hermanos, solamente este versículo 17 nos habla de tantas maneras hoy, porque sabemos que solo Cristo es la cabeza de la iglesia, solo Cristo es el Señor de la iglesia y solo Cristo es el pastor de la iglesia. Pero resulta que Cristo está siendo formado en cada uno de nosotros. Y juntamente con Pablo diciéndole a Timoteo, tú tienes que ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Luego en la carta a los hebreos leemos que el autor directamente les dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Cristo está siendo formado en ti y en cada uno de los creyentes en este lugar. Pero hay hombres que han alcanzado cierta madurez, como Pablo, como Timoteo, como Epafrodito, como los pastores deben ser irreprensibles. Y a ellos tiene que mirar la iglesia e imitar su ejemplo cuando ellos imitan también a Cristo. Pero no solamente, mi hermano, aquellos que pastorean o son diáconos o quizás son los que más tiempo llevan en la fe deben ser dignos de imitar. Cada cristiano en este lugar, cada hermano en Cristo tiene que estar procurando crecer, esforzarse en la gracia, de manera que el carácter de Jesús sea formado en él, para que los demás vean en él un ejemplo a seguir, para que su conducta sea también intachable delante de ellos y el carácter de Cristo sea realmente visible a través de mi hermano a quien con gozo imito. Y en este asunto de la imitación tenemos dos grandes extremos. Están los que dicen, como aquellos en Corinto, yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos. Pero están los otros que dicen, yo no sigo a hombre alguno, yo soy de Cristo, yo sigo a Cristo solamente. Mi hermano, lo que quiero llamarte la atención es que el verdadero crecimiento espiritual ocurre aquí, dentro de la iglesia local. No ocurre aislado como una oveja en un redil celestial místico. Ocurre aquí, en el contexto de la iglesia local, donde ves a otros vivir a la imagen de Cristo y así puedes discernir lo que significa vivir como Cristo en la tierra aquí, en el siglo XXI, aquí en Cuba, aquí en Santa Clara. Eso no lo vas a aprender en ningún otro lugar que no sea en tu iglesia local. Y eso nos lleva entonces a una pregunta con la cual tenemos que lidiar en el plano personal.
una pregunta con la cual tenemos que andar y vivir todo el tiempo en nuestra cabeza. ¿Soy un modelo digno de imitar? ¿Soy un modelo digno de imitar para mis hijos, para mi esposa, para mis hermanos, para mis vecinos? ¿Soy un modelo digno de imitar? Estoy siguiendo a Cristo de tal forma que cuando otros me ven vivir, se dan cuenta que realmente Cristo ha obrado en mí. Y algo más que tenemos que entender es que Pablo no se pone en un pedestal como el inalcanzable Pablo. Pablo no se pone para que lo adoren, para que lo admiren, para que lo reverencien. Él ha rechazado todo esto porque él quiere que la gloria sea solamente para Cristo. Él reconoce que Cristo estaba por encima de todos y nosotros, juntamente con Pablo, simplemente somos imitadores de aquel que es realmente el modelo perfecto. Y eso significa, mi hermano, algo en lo que tú estás de acuerdo conmigo. Ninguno de nosotros es el centro de la iglesia. Ninguno de nosotros es el más importante. Ninguno de nosotros es el punto de la redención. Ninguno de nosotros. Cristo, mis hermanos, es el más importante. Solamente a Él debemos promocionar, reconocer, admirar, glorificar y solamente para Él debemos vivir. Solamente para Él. La iglesia no se trata entonces de lo que podemos hacer por Dios. No se trata de lo que mucho que podemos hacer o lo mucho que podemos alcanzar para Cristo. Se trata, mi hermano, de que hemos sido ya alcanzados por Cristo y que ahora Él está obrando de tal forma que a través de copias imperfectas como nosotros, su reino termina siendo extendido de forma que aquella secta que comenzó en el Medio Oriente ha llegado hasta Cuba, ha llegado hasta tu vida y está siendo testimonio para todas las naciones. Ahora podríamos preguntarnos, Pablo, ¿por qué quieres que te imitemos a ti mientras tú imitas a Cristo y también imitemos a aquellos que se conducen como tú te conduces? ¿Por qué? Versículo 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces la primera razón que Pablo nos da es que hay modelos a evitar. Realmente hay modelos a imitar y otros a evitar, como estos que vemos en el versículo 18. ¿Ustedes se recuerdan algo que Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 3? A mí no me es molesto escribiros, ¿qué cosa? Las mismas cosas. Para vosotros, dice, es seguro. Yo me imagino a Pablo, entre las mismas cosas que una y otra vez les repetía, estaba la advertencia constante acerca de esta clase de cristiano. Es un falso cristiano realmente. Y hay algo interesante que dice Pablo. Dice que no son pocos. Dice que son muchos. Son muchos estos que se están comportando como enemigos de la cruz de Cristo. Los filipenses podían sacar sus cuentas. ¿Dónde está Pablo? Pablo está preso, está en Roma, y los filipenses podían realmente sacar sus cuentas y decir, oye, mira esta gente, predica un evangelio parecido al de Pablo, pero no están presos. El evangelio que ellos predican no les causa ningún trabajo. Realmente no vemos ningún esfuerzo que ellos tengan que hacer. Y además hay mucha gente siguiéndolos. Hay mucha gente creyendo lo mismo que ellos creen. Ellos podían poner estas cosas en la balanza y ser tentados a olvidarles el evangelio de Pablo, a esquivar la cruz y a tomar un atajo en la vida cristiana de forma que, mira, puedo decir que soy cristiano en este mundo y al final de la historia esperar ser salvo. Y Pablo sabe muy bien que eso es una tentación real para estos hermanos. En el plano concreto de hoy, una jovencita o un jovencito, al ver a los muchos a su alrededor comportarse de forma inmoral, por el riesgo a evitar la burla o algo como eso, se comporta igual de inmoral que los demás. Incluso es más terrible cuando el comportamiento inmoral lo ve en su amiguito de la iglesia o en su hermanito en Cristo de la iglesia. Dice, oye, esto no está tan mal, no hay ningún problema con eso. Cuidado, hermanos. Cuidado, es el cartel que pone Pablo aquí. Cuidado porque estos muchos piensan en lo terrenal. Estos muchos están anclados en el aquí y en el ahora. Pero estos muchos no solamente se trata del plano personal. La iglesia puede pensar que el éxito está en los muchos.
La iglesia puede dejarse seducir por los grandes números y las grandes multitudes. Podemos llegar a creer que esta iglesia en concreto está bien porque el auditorio está lleno, aunque no hay corriente. Fíjense, mis hermanos, si a Dios no le asombran, ni le admiran, ni significan nada las multitudes, que ahora mismo el evangelio de Jesucristo está trastornando Roma por medio de un muchacho flaco, tímido, que está siempre enfermo como Timoteo, otro que estaba medio muerto como Epafrodito, y Pablo que cuando no está preso realmente lo anda buscando. Con esos tres hombres, Dios está trastornando Roma, convirtiendo incluso a los soldados de la guardia del César. Dios no está con las multitudes, Dios está siempre con los fieles, sean muchos o sean pocos, mis hermanos. ¿Ustedes recuerdan a Jesús? Las multitudes lo seguían. Ese hombre da panes y peces. Hacia allá iban todos. Pero cuando arreció, cuando mostró lo que hay que renunciar por seguirle, cuando mostró que el evangelio realmente es negarse a uno mismo, ¿con cuántos se quedó? Con 12. Y todos le abandonaron en el momento de la cruz. Hermano, tú entiendes que realmente podemos, si nos lo proponemos, yo hablo con el pastor Josué, en menos de un mes plantamos 600 iglesias con un falso evangelio. Podemos hacerlo. Plantar 600 iglesias con un falso evangelio. Podemos hacerlo con métodos carnales. Podemos hacerlo con un evangelio que no es bíblico. Y muchos en aquel día, mis hermanos, van a decir como estos enemigos de la cruz: Señor, Señor, pero yo hice esto y yo hice aquello, como estos van a decir en aquel día. Pero no serán escuchados. Les espera el lago de fuego, les espera la destrucción, les espera la perdición. Entonces, como iglesia, que las multitudes no nos nublen la mirada, que las multitudes no sean nuestra motivación, que los números no compren nuestra lealtad al evangelio. La mayoría no siempre tiene la razón, mis hermanos. Y en este caso, en Filipos, esos muchos eran los enemigos de Cristo. Esos muchos estaban juntos, pero juntos en el error. Y Pablo no está contento con eso. Pablo no se regocija con saber que estos caminan a la perdición, porque él dice, lo digo llorando. O sea, Pablo se está dando cuenta que hay líderes cristianos que están caminando a la perdición, predicando un falso evangelio. ¿Tú te imaginas eso? Estás predicando a Cristo siendo un enemigo de la cruz de Cristo. Y Pablo está advirtiendo acerca de esto. ¿Cuál es el fin de estos hombres? Dice, el fin de los cuales será perdición. Su Dios es el vientre, su gloria es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Estas personas, recuerdo, son similares a las que aparecen citadas también en Romanos capítulo 16, versículo 18, que en lugar de servir a Cristo, sirven a su propio vientre, a sus propios apetitos carnales. Y lo que para ellos es gloria, delante de Dios es vergüenza. Pablo resume entonces sus cualidades diciendo, solo piensan en lo terrenal. Esta gente entonces no tiene la mente de Cristo, no tiene la actitud de Cristo, no tiene el pensamiento de humillación y de humildad de Cristo. Ellos viven para el aquí, viven para el ahora, para satisfacer sus deseos aquí y ahora. Lejos está de su mirada las cosas celestiales. Lejos está de su mirada el cielo, la promesa de Dios. Lejos está de su mirada esto. Y es curioso porque Pablo dice, ellos piensan en lo terrenal. Y humanamente hablando, si había alguien que tenía derecho a pensar en lo terrenal, era Pablo que estaba preso. Pablo está preso y en lugar, ¿qué tú harías si tú estuvieras preso? ¿Estuvieras mandando una carta para ver si conoces a algún abogado que te pueda sacar lo antes posible? No estuvieras escribiendo una carta a una iglesia, ¿cierto? Estuvieras tratando de hacer relaciones dentro de la prisión para ver si te rebajan un poco la condena. Pero Pablo tiene en mente el gozo de edificar a la iglesia de Filipos por medio de esta carta que ha llegado también hasta nosotros hoy, porque hubo un hombre de parte de Dios que amó más a Cristo que las cosas de este mundo. Si había alguien entonces que podía pensar en lo terrenal, era Pablo, pero su actitud era la de Cristo. Y su mirada estaba puesta
en Cristo. Su deseo era conocer más a Cristo y magnificar a Cristo por vida, como él dice, o por muerte. Mi motivación es magnificar a Cristo. Entonces, ¿está diciendo Pablo que no importa el vestido? ¿Que no importa la comida? ¿Está diciendo Pablo que estas cosas no son importantes, que no son necesarias? No deberíamos afanarnos por tales cosas, es lo que Pablo nos está enseñando. Y más adelante nos va a decir que tenemos que traer estos afanes y estas preocupaciones y estas cargas con toda oración y súplica y acción de gracias delante de Dios, porque cuando hagamos eso, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, cubrirá nuestros corazones y guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús, mis hermanos. Eso es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad. Dios se encargará. Mi pregunta sería entonces si diciendo que eres hijo de Dios, realmente vives como un enemigo de Dios. Quizás tu boca está llena de palabras cristianas. Quizás te sabes más versículos de la Biblia que cualquiera de los pastores. Quizás te sabes aquellos cánticos que tu abuelita te cantaba hace mucho tiempo y aún hoy, con todas esas palabras en tu boca, no dejas de ser un enemigo de la cruz. Tu forma de vivir niega o confirma que eres un seguidor de Cristo. Lo niega o lo confirma. ¿Te has dispuesto a ser examinado por otro para que otro te diga si estás viviendo a la manera de Cristo? Pero hay una esperanza acá. ¿Ustedes se recuerdan de Pablo? Aquí está Pablo llorando por enemigos de la cruz, pero resulta que Pablo también fue un enemigo de la cruz. Pero te digo más, todos los cristianos que estamos acá también fuimos enemigos de la cruz de Cristo. Y si tú estás en este lugar, consciente ahora por medio de la palabra de Dios, de que realmente tú eres en este momento, en este instante, un enemigo de la cruz de Cristo, déjame decirte que tu destino no tiene por qué ser la perdición. Tu destino no tiene por qué ser la condenación eterna. Cristo hoy está llamando a todos los hombres a que se arrepientan y crean en el Evangelio, porque Él está dispuesto a perdonar a sus enemigos y hacerlos sus hijos, darles vida eterna y darles esa ciudad celestial, mis hermanos. Ven a Cristo. Ven a Cristo, porque todas las cosas que este mundo te ofrece son nada delante de Él. Son basura, dice Pablo. Basura. Eso no lo puedes entender ahora. Ahora estás ocupado en tus dudas, en entender cómo funciona todo. Entiendo, estuve ahí. Pero cuando llegues a Cristo, por medio de la fe y del arrepentimiento en su Evangelio, te darás cuenta que hubieses querido venir antes. Porque lo que Cristo ofrece no está en ninguna parte, mi hermano. Y ahora quiero dirigirme a mi hermano que ha llegado aquí pensando en esto que ha ocurrido en el apagón. A mi hermano que ha llegado aquí ofuscado y preocupado por lo terrenal. A mi hermano que está pensando en realmente qué es lo que va a cocinar más tarde. Mira, Cristo no te resucitó de los muertos y te ha dado una herencia incorruptible en los cielos para que tú estés llorando por minucias, mi hermano. Tus promesas y tu destino es mucho mejor que el presente. Esto es temporal, esto es terrenal, esto va a pasar, esto va a acabar. ¿No es mejor noticia saber que aunque todo está cambiando aquí, nuestra promesa sigue segura en los brazos de aquel que nos amó? Había un pastor que tenía un amigo, un compañero en el ministerio. Y este compañero en el ministerio estaba un poco como estos, ofuscados en lo terrenal, preocupados por lo terrenal, por lo que será mañana. Y este pastor anciano le dice, mira, este camino estrecho y este camino de espinas nos va a llevar a las mansiones celestiales donde está nuestro Rey. ¿Qué importa si tenemos que correr descalzos por este camino? ¿Qué importa? Nuestro fin sigue siendo el mismo, Jesucristo. Pero algo más hacia el final. Quiero terminar sobre las 1:15, si el Señor lo permite. ¿Por qué más debemos imitar a Pablo y a aquellos que imitan a Pablo que está imitando a Cristo? ¿Por qué más? Versículo 20. Porque nuestra ciudadanía
¿Dónde está mi hermano? Que no pensaba que esto fuera a ocurrir, realmente el sermón estaba escrito desde antes que los hermanos de España vinieran. Pero ¿cómo se siente un extranjero cuando lleva mucho tiempo fuera de su país? Bueno, ellos pudieran responderme, ¿verdad? En el principio es extraño. En el principio extrañas tu hogar, tus costumbres, tu hábito de levantarte y quizás hacer ciertas cosas que ahora, como estás fuera de tu tierra, no puedes hacer. Pero no pasará mucho tiempo hasta que no quieras sentirte extraño en esa cultura que te has recibido. ¿Y empiezas a qué? Empiezas a apropiarte de su cultura, ya empiezas a hablar como ellos, te empiezas a vestir como ellos, empiezas a lucir como ellos, tu conducta ya no es como la que antes tenías, sino que ahora se ha apropiado realmente de su entorno. Pablo le está diciendo a los hermanos en Filipos, ustedes son extranjeros, ustedes pueden correr el mismo riesgo, que no se les olvide que aunque viven en Roma o viven lejos de Roma, pero son ciudadanos romanos, su patria, su hogar, su comunidad, realmente no está aquí, está lejos de aquí. Ustedes son peregrinos, ustedes son extranjeros, ustedes están de paso en este mundo, de paso. No cargues tanto equipaje, mi hermano, ni guardes tanto trapo. No te vas a llevar nada. En la carta a los Hebreos, el escritor habla de Abraham, habla de Noé, habla de Enoc, habla de muchos grandes hombres que creyeron a Dios. ¿Y sabes lo que estaba en la mente de estos hombres, dice el autor de Hebreos? Ellos estaban anhelando una patria mejor, una patria celestial. Y dice, y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué nos está preparando el Señor, hermanos? Un hogar, un lugar, una mansión donde vamos a habitar. No solamente, y esto no es lo importante, ciudades de oro, calles de oro, no es eso lo importante. Estaremos con Cristo, que es mucho mejor que cualquier otra cosa. Pero hay algo más en esa promesa que nos está enseñando Pablo aquí. Hay algo más. Si tú eres cristiano, déjame decirte algo. No sé si eres de Santiago como yo y fuiste para La Habana y ahora estás en Santa Clara. No sé. No sé si eres de España, no sé de dónde eres, no sé. Pero si eres cristiano, eres extranjero. No eres ciudadano de este mundo. Y el mundo debería mirarte como un extraterrestre. Como alguien de otro mundo. Eres un ciudadano del cielo que vive en un lugar que no es su hogar, que está durmiendo ahora mismo en una cama que no va a ser su descanso eterno. Está simplemente de pasada. Y por tanto, entonces, debería acompañarte un anhelo intenso, ansioso, de conocer a aquel que te ha dado esa nueva identidad que es Jesucristo. A quien Pablo apunta y dice que lo más importante de los cielos es aquel a quien esperamos. Y dice que es a nuestro Salvador y a nuestro Señor Jesucristo. En su carta a Tito le dice que nosotros estamos esperando o aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Tú estás anhelando eso hoy, mi hermano? Es lo que necesitamos anhelar por encima de todo lo demás. Qué bueno saber que a todos aquellos que ahora en el presente tienen el deseo, el anhelo intenso de conocer personalmente a Jesús, meter sus dedos en la llaga, sentarse en su regazo, confundir sus pensamientos en su mirada, ese anhelo quedará satisfecho por la eternidad, mi hermano. ¿Anhelas el cielo y estar con Jesús? ¿Lo anhelas de verdad? ¿Cómo llegaste hoy aquí anhelando qué cosa? Quiero que salgas de este lugar anhelando el cielo. Pero no porque no va a haber apagones, sino porque vas a estar con Cristo. Nosotros los ciudadanos del cielo tenemos prioridades diferentes, incluso deberíamos hablar diferente. Y deberíamos dejarle claro a la gente que nuestro consuelo no está en la tierra. Que mi esperanza no está en nada que este mundo pueda ofrecer, sino que esperamos ¿a quién? A aquel que nos salvó, aquel que desde ya es nuestro Señor, pero no solamente nuestro Señor,
sino el Señor. Sobre todo lo que existe, sobre todo lo que fue, lo que es y lo que será. Y estos, de hecho, eran títulos que le gustaba ostentar al emperador romano. Le gustaba llamarse Señor y Salvador. Pablo les está diciendo a los filipenses, no se crean el cuento de camino de las autoridades perversas que hay en este mundo, no se lo crean. Realmente todas serán humilladas y serán puestas a los pies de Jesucristo, quien es verdadero Salvador y Señor. Ora a Dios, mi hermano, ora a Dios que por medio de su Espíritu Santo te haga crecer en el deseo de estar con Cristo. Que haga crecer en ti el deseo de conocerle, el deseo por el cielo, porque cuando ese deseo crezca en ti, las luces de este mundo ya no van a ser tan brillantes. Como dice Juan, realmente el anhelo, esta esperanza es una esperanza que nos purifica, como también Cristo mismo es puro. Pablo anhela ser perfecto y sabe muy bien que en esta vida no lo va a conseguir, pero fíjense la promesa que viene acompañada con tener a Cristo personalmente en nosotros. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Lo que te impide hoy una mejor comunión con Dios es que estás en la carne, todavía hay pecado en nosotros. Pero Cristo va a remover eso para que en la eternidad y por la eternidad tu comunión con Él sea perfecta. Sin ninguna preocupación de que hay un mal pensamiento, una tentación, una distracción, nada. Pero eso será conseguido ¿cómo? ¿Con el poder de nosotros? ¿Será conseguido por mucho esfuerzo humano? No, dice Pablo que no. Por el poder con el cual Él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas las pondrá bajo su autoridad. El tema de la unidad en Efesios ha sido muy importante, en Filipenses ha sido muy importante. Y es curioso porque, mira, con el hermano que tienes a tu lado, compartes una nueva identidad. Estás esperando al mismo Señor, estás esperando al mismo Salvador, no importa si eres de afuera de Cuba o estás en Cuba o de otra provincia, tienes el mismo sentir, la misma esperanza. Qué tonto es entonces, y me imagino en la carta lo tontas que se sintieron Evodia y Síntique, porque no se podían poner de acuerdo con respecto a un tema, cualquiera sea. Qué tonto estar enemistado con mi hermano cuando realmente estoy unido a él por medio de Cristo. Cuando realmente él y yo somos miembros del mismo cuerpo de Jesucristo. Qué tonto entonces, qué necio de mi parte esto. Tanto Evodia y Síntique como cualquiera de nosotros, debemos entonces habitar en un mismo sentir, sabiendo que al final el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Tenemos el mismo Salvador, el mismo Señor, la misma esperanza de tener un cuerpo glorificado y ambos, estos hermanos, quizás ahora están viniendo a tu mente nombres o caras o rostros con los cuales en este mismo instante estás enemistado. Déjame exhortarte ya que ahorita también tenemos la cena del Señor. Ese es el tiempo ahora, aquí, hoy, de que a la luz de que estás unido a Cristo y ese hermano también está unido a Cristo, este es el tiempo y el momento de reconciliarte con Él, de tener en cuenta la opinión de Cristo primero y buscar lo de Cristo primero y humillarte y reconocer tu error si has ofendido y perdonar como has sido perdonado por Dios. Mi hermano, este pasaje nos recuerda realmente que nuestra ciudadanía está en los cielos, que Dios nos está formando a la imagen de Cristo aquí y ahora para que sepamos cómo seguir a Cristo en el aquí y en el ahora. Y sobre todas las cosas es un texto que nos recuerda que nuestra mayor esperanza no puede ser alcanzada por obra humana ninguna, sino que tiene que descender de los cielos en Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios siembre todavía más en nosotros el anhelo por conocer a nuestro Salvador, el anhelo de ansiosamente estar en su presencia. Te animo a orar y que Dios sea con nosotros en esta mañana. Amado Dios, gracias por tu favor en Jesucristo. Gracias porque levantas nuestra mirada más allá de lo terrenal, de lo temporal. Gracias, Señor, porque nuestra esperanza va por encima
de la tierra se eleva hasta más allá de los cielos y nuestra esperanza la guardamos en Jesucristo. Que podamos vivir con los pies en la tierra, pero siendo ciudadanos del cielo. Que podamos vivir en los cielos, Señor, a pesar de la tierra. Que nuestro consuelo y nuestra esperanza sea siempre que la esperanza que tenemos en Jesucristo, la herencia que Él nos ha dado, es incorruptible, es inmarchitable, no nos puede ser robada. Te pido, oh Dios, que seas con cada enemigo de la cruz que ha escuchado este mensaje de hoy. Solo tú, Señor, puedes tocar su corazón. Solo por medio de tu Espíritu Santo puedes aplicar esta palabra a su vida y libertarle. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Nos encomendamos a tu gracia, Dios, y rogamos tu favor. Sé magnificado en medio nuestro el tiempo que nos resta de servicio y el tiempo que nos resta de vida. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.